el reino de Hokusan, que ocupaba toda la zona norte, el reino de Chusan, que ocupaba la zona sur, la zona media, perdón, y el reino de Nanzan, que ocupaba la zona sur. Pero sí eran las casas de estos Ashi que gobernaban en cada una de estas regiones. El rey Hashi, como dijimos, conquista primero el reino de Hokusan y tiempo más tarde el reino de Nanzan, unificando toda la isla bajo un solo poder central. Nace así la primera dinastía Zhou. Se cambia la capital a la ciudad de Yuri y se decreta como puerto principal Naha. Estamos ahora sí en el reino de Ryukyu en el año 1429. Vamos a un ejemplo de los castillos de Ryukyu que son bastante diferentes en algunos aspectos centrales, como por ejemplo hoy el señor Ernesto me decía, no contienen los fosos medievales típicos de los castillos europeos. ¿Por qué? Porque no era necesario. Llegado a un sector que es conocido por nosotros, pero para comprender mejor la dimensión de cada uno de estos castillos medievales, nos dice el señor Hashi, los invito a viajar hasta Okinawa para realizar una gran recorrida, primero por las calles de la aldea real de Yuri y luego por los distintos sectores de su castillo. Para eso vamos a usar, se me ocurrió usar un antiguo mosaico puesto en el Museo de Yuriyo que nos muestra una vista aérea, desde Naha hacia Yuri, por lo que hoy es la calle 50, para lo que conocen ustedes, y era el Aisho Ufumichi, que era el antiguo camino real, por donde el rey bajaba desde Yuri hacia Naha, o bien los Yaposhi, o la gente que desembarcaba en el puerto de Tomari, desde la ciudad de Naha ascendía hacia la colina de Yuri para llegar al castillo de Yuriyo. Encontramos lo que a priori todos me dicen, uy, el Yuri no Mon, qué lindo, lo hacía un poco más arriba. Pero tenemos algo acá que nos dice Chusan en el cartel. Esto no es Yuri no Mon. Es un pórtico muy anterior a Yuri no Mon, que está a 7-8 cuadras, y se llamaba Chusanmon. Recuerden, como hablamos, que el reino que juntaba la parte central de la isla era el reino de Chusan, y la aldea de Yuri, antes de ser la aldea real de Yuri, era la aldea de Chusan, donde fue demolida en mayo del año 1908, para que iba al Tamaudun, que es uno de los 3 mausoleos reales del reino de Ryukyu. Fue construido en el año 1501 por el tercer rey de la dinastía Zhou, llamado Zhou-Jin. Cuenta con 2.442 metros cuadrados y 3 recintos principales, más un importante cerco construido con piedra de Ryukyu. Sufrió grandes daños en la batalla de Okinawa en el año 1945, pero las tumbas reales permanecieron intactas, por lo que se han estado restaurando desde entonces hasta nuestros días. Los compartimientos están dispuestos de este a oeste, con reyes y reinas en el sector oriental y los príncipes y familia real en el sector occidental. 17 de los 19 reyes de la segunda dinastía Zhou que gobernaron entre 1470 y 1879 están sepultados aquí junto con sus reinas y príncipes. El primero en ser depositado aquí fue el rey Shoben en el año 1502 y el último fue el ex príncipe de Nakabusuku, el rey Shoten, que fue enterrado aquí en el año 1920. Yohashi nunca jamás estuvo enterrado ahí, porque esto se hizo muchísimos años después que Yohashi muriera. Una casa muy bonita del estilo de Ryukyu que se llama Tamaudun Gobansho. Este es un edificio de 360 metros que se utilizó como sala de espera en las ceremonias mortuorias tanto del rey, las reinas y los príncipes. Permaneció en pie hasta antes de la Guerra del Pacífico, funcionando como almacén para Mikoshi. Mikoshi es el santuario portátil Shinto para llevar los restos. Para quienes no lo conocen, aquí pueden ver uno de ellos. Vamos a encontrar un lugar que es maravilloso y al costado del antiguo camino real se excavaron 300 metros de lo que era el camino original del antiguo real. La excavación son 300 metros de lo que es la piedra original, pero después el camino tiene una extensión mucho más importante. ¿Qué nos lleva a eso? A los vestigios de una acaudalada aldea llamada Kinsho-cho, donde se establecía la aristocracia más favorecida de todo el reino de Ryukyu. La cosa más particular que tiene todo este sector es considerado un utaki, un lugar sagrado.
¿sí? Y ustedes van a ver que muchos sectores, en las mismas calles, a los laterales y eso, adelante de algún árbol importante o alguna raíz de un árbol importante, haya mucha gente rezando. Entonces, también podemos ver las obras hídricas que todavía funcionan a la perfección. Son el monumento más lindo que tenga toda esta zona. Obviamente que es uno de los más conocidos, y se trata del famoso portal de ingreso al castillo de Yuri, que lleva por nombre Yurei no Mon. Fue construido con la madera típica de Ryukyu, tejas bermellones y blancas al estilo Pailou de China, con ornamentos pintados a mano y apliques artísticos forjados en metal. Se cree que fue construido entre los años 1527 y 1555, mientras reinaba el rey Yosei. En el año 1933 fue declarado Tesoro Nacional del Japón, fue destruido totalmente en la batalla de Okinawa y reconstruido en el año 1958. Vamos a reparar en el cartel que dice Yurei no Kuni. Yurei, para los que no saben, significa observar o mantener los modales. Entonces podemos decir con certeza que ya los monarcas en esa época querían dejar bien expresado su mensaje sobre las condiciones del reino de Ryukyu. El reino de Ryukyu es una tierra de modales. Ryukyu es una nación que respeta los modales. Los que practicamos y estudiamos artes tradicionales de Ryukyu, creo que es indispensable no olvidarnos de esto, sobre todo en el trato que tenemos entre nosotros. ¿Sí? Y vemos que Buenos Aires, desde el año 2015, también tiene su Yurei no Mon. Cuando se estaba construyendo el Yurei no Mon, el jardín japonés lo arma, lo pinta y lo cubre con unos nylon, y coincide con la visita de mi sensei, Oshiro Nobuko, acá a Buenos Aires. Le preguntan cómo estaba el Yurei no Mon y ella dice que estaba pintado incorrectamente. Le hacen caso, lo repintan, y es así como el embajador, autoridades, y creo reconocer al señor Tamaki-san, que está ahí en el medio, lo inauguran en el año 2015, ya como corresponde el Yurei no Mon. Recibe el nombre de Sonoyarutaki y era un lugar muy sagrado en los laterales del castillo de Yuri. El rey se detenía a rezar aquí pidiendo por la seguridad del viaje, tanto cuando salía como agradecía cuando regresaba al mismo castillo. Este pórtico, según una placa de madera colocada en la parte superior, se sabe que fue construido en el año 1519, que fue parcialmente destruido en la batalla de Okinawa y restaurado en el año 1957. Acá podemos ver la figura de quien fue su constructor, un señor llamado Shitan, que vivió en Ryukyu desde finales del siglo XV hasta la primera mitad del siglo XVI, cuando estaba siendo unificada por el gobierno real de Chusan. Los hermosos jardines exteriores del castillo de Yuriyo, llamados Shikinaen, fueron construidos en el año 1799 y con ciertas reconstrucciones posteriores de daños que fueron realizándose. Nos encontramos con un gran estanque de agua artificial llamado Enkanchi, que fue construido en el año 1502 con la función de recolectar el agua de manantial y de lluvia que provenían tanto desde Yuriyo como del templo de Enkakuji. Llegamos a Ryutan. Ryutan es un estanque artificial construido en el año 1427 por un señor que se llamaba Kaiki. Fue una de las primeras personas que fue a estudiar arquitectura china, volvió y construyó todo el Shikinaen. Hay mucha madera de obispo que tiene esa raíz bien típica del lugar. Siguiendo por el mismo camino y doblando a la derecha, al final del sendero, nos encontramos con una pequeña y particular isla dentro del estanque, a la que solo se puede ingresar por medio de un tradicional puente, estilo de Hankyo de China, que lleva por nombre Tenjobashi. Van a ver que está todo grabado con flores de loto. Vemos en Benzaitendo, un antiguo santuario que consagra una deidad referida al agua, que protegía a los viajeros de la época. Esta estructura se construyó inicialmente para albergar escrituras budistas obsequiadas por el rey coreano en el año 1502, pero en la invasión de Satsuma Han del año 1609, todo fue incendiado y destruido. Fue restaurado en el año 1609 y se le colocó una imagen de Benzaitendo, traída desde el templo de Enkakuji. Luego, en 1945, fue todo destruido por la batalla de Okinawa
y su reconstrucción fue efectuada hasta el año 1968, que es la reconstrucción que podemos ver hoy en día. La imagen de Ben Saiten es esta que tenemos aquí, y es la patrona, por llamarlo de alguna forma también, no solamente de los viajeros, sino de las bailarinas, atención a las que hacen Odori, y de los músicos, ¿sí? Esta reconstrucción de este aparente pequeño templo que está acá, que muchos pasan de largo y no le prestan atención, pero es el templo de Enkakuji, que fue el templo principal de la secta budista Rinzai en Ryukyu, y está construido sobre la montaña paralela a la colina de Yuri llamada Tentokuyama. Fue el templo familiar de toda la segunda dinastía Zhou de reyes de Ryukyu. Acá podemos ver algunas fotos antiguas. Y Yogashi nos dice que nos detengamos a mirar bien esa campana que vemos encarnada ahí sobre la derecha. No sé por qué este hombre. Salimos de este templo, conocerán que es la entrada principal. Esta fotografía es una de las más antiguas encontradas hasta hoy en día. Fue tomada en el año 1877 por unos alférez de la Marina Francesa cuando visitaron Okinawa. Y también les traje una de las últimas fotografías del Seiden del año 1944, antes de la batalla de Okinawa. En 1945 la Universidad de Ryukyu se estableció ahí en la zona. Y ya en 1992 comenzaron a reconstruir el edificio principal, llamado Seiden, y algunos de sus edificios anexos, y los jardines externos al palacio. Vemos que el castillo de Yuri está rodeado por dos altas líneas de muros, una para el pabellón exterior y otra para el pabellón interior. La mayor parte de ellas fueron reconstruidas siguiendo su diseño y materiales originales, pero sus cimientos y partes de estructura media es totalmente original. Por otro lado, en la parte este, se encontraba protegida naturalmente por un gran barranco de más de 70 metros que daba sobre el lateral de la histórica aldea de Akatacho, que es la puerta inicial, llamada Kankaimon. Kankaimon es la puerta principal que nos conduce a los primeros muros interiores del castillo. El término Kankai significa dar la bienvenida, y obedecía a dar la bienvenida a los Shaposhi que enviaban desde China y que permanecían como residentes invitados dentro del castillo por largos meses. Contiene una torre de madera en la parte superior de la puerta, de piedra, y a ambos lados se encuentran dos protectores Shinsa tallados en piedra. Patios grandes interiores de aproximadamente 400 metros cuadrados, divididos por altos muros. Nos vamos a concentrar ahora en la primera puerta que vimos cuando veníamos caminando por el costado del castillo, que era una puerta secundaria utilizada para varios fines. Daba ingreso a tres grandes patios y llevaba por nombre Kyukeimon. Kyukeimon también se utilizaba para recibir los mercaderes que abastecían el castillo y para el ingreso de las tropas Peichin, que camino a sus barracas y caballerizas entraban por estos patios. Estaba el templo muy cerquita del perímetro del castillo de Yuri, por lo tanto, cuando el rey asistía a las ceremonias privadas, familiares, dentro del templo, también utilizaba esta puerta para salir. Vemos que hay un montón de caguas que son afluentes naturales de agua, que era lo más importante que tenía el castillo de Yuriyo, el tema del afluente de agua. No se olviden que para esta época medieval, cuando uno quería destruir un castillo, lo primero que hacía era sitiarlo. Y si ese castillo contaba con la posibilidad de agua natural y encima de alimentos, el tiempo de aguante que tenían ahí adentro para sobrevivir era muchísimo mayor a lo que sofocaba una tropa a un castillo que no tenía otra forma que rendirse porque no tenía más para comer ni para tomar, ¿sí? Esta particularidad del castillo de Yuri es muy propia de la región y es muy particular de la región, al punto tal que todos los Shaposhi, que llamamos a ver gente que hablamos tanto, escribieron varios poemas, todos referidos a la pureza y a las propiedades del agua que tenía el castillo de Yuri. Estas 7 tablas o 7 monumentos, llamados Shichiji, que son tablas de piedra colocadas a modo de monumento, que fueron escritas con poemas relacionados a la calidad del agua de Yuriyo por los Shaposhi chinos. Estos Shaposhi eran emisarios oficiales del Imperio Chino, enviados al reino de Ryukyu para cumplir funciones diplomáticas claves dentro del sistema tributario del Asia Oriental, que era lo que hablábamos recién. Su misión más importante era investir formalmente al rey de Ryukyu y otorgarle legitimidad política en nombre del emperador de China. Sin esta investidura, el monarca no podía ser reconocido plenamente
dentro del orden político regional. Y al final de las escaleras nos encontramos con esta segunda puerta del muro interior que lleva por nombre Sui Sei Mo, y que su tradición podía definirse como una gran primavera auspiciosa. Una vez que ingresamos por esta puerta nos encontramos con un estrecho pasillo derivador que nos conduce obligadamente a subir una escalinata de piedra surcada por 4 murallas de gran altura que se transforma en un auténtico laberinto propicio para una emboscada. Al seguir ascendiendo ya vemos la figura de la tercera puerta, que lleva por nombre Roukokumon, que se puede traducir como reloj de agua. En esta se colocó un gran tanque de agua con un sistema que servía para medir el tiempo. Corea tenía este mismo sistema de medición de tiempo. Varios funcionarios estaban a cargo de esta tarea diaria, ayudándose por medio de tambores y campanas. Así se determinaba la hora en todo el reino de Guru. Pasamos a un patio amplio con una visión periférica formidable y desde una altura por demás elevada, en la cual habitan 3 elementos que enseguida llaman nuestra atención. El primero de ellos es un antiguo reloj solar llamado Nichiei-dai, que fue colocado aquí como herramienta complementaria de medición del tiempo, a lo que vimos recién, fabricado en el año 1739 y utilizado hasta 1879, cuando se abolieron los dominios feudales en todo el Japón. Siendo que acá hay una casita muy linda, pero dentro hay colgada una campana. Según registros históricos, esta misma campana, llamada Campana del Puente de las Naciones, se trasladó adentro del Seiden, o edificio principal de Yuriyo, durante el año 1458. Pero como nunca quedó claro en qué lugar se colocó, se tomó la decisión de mantenerla aquí, en esta terraza, dentro de un cobertizo abierto llamado Tomoya. Cabe aclarar que esta campana es una réplica también, y que la original se encuentra expuesta en el Museo de la Prefectura de Okinawa, igual que lo que les mostraba recién. Esta es la campana original. Y si se pueden mirar por acá, a ver si con el cursor, estos son agujeros dentro del hierro por la metralla de la batalla de Okinawa. Esta campana se la llevaron como trofeo de guerra y fue devuelta recién a Okinawa 30 años después por el gobierno de Estados Unidos. El tercer elemento es el único edificio que además sirve de pórtico de ingreso al sector interior del castillo y lleva por nombre Kofukumon. Su traducción significa difundir la buena fortuna y funciona como la cuarta puerta que conduce al Seiden. Un patio interior llamado Shichanu-una, también llamado Patio del Tribunal Inferior. Este sitio también conduce a un sector muy sagrado de más de 10 utakis que utilizaba el rey, la familia real y la aristocracia del castillo para sus ceremonias religiosas diarias. Cercana al muro oeste de este gran patio nos encontramos con una construcción muy antigua e importante llamada Suimui Utaki, que se utiliza desde la antigüedad como sitio sagrado central de adoración y culto, muy privado para la aristocracia dentro de Yuriyo. Ahí podemos ver a las Noro realizando sus ceremonias religiosas y estos son algunas fotografías de algunos de los Utaki dentro del castillo. Vamos a ver un pasillo densamente arbolado, topándonos con una gran muralla del lado occidental que tiene por nombre Irino Asana y cuenta con más de 130 metros de altura. Era conocido con el nombre de Shima Soe Asana, porque aquí es donde el pueblo tenía acceso a la hora oficial del reino por medio del sonido de una campana y diversos nogori que izaban los peichin sobre el borde de estos muros. Por debajo de este Irino Asana vemos una puerta, esto para los que van la primera vez a Yuriyo, y por acá se puede ingresar tranquilamente. Se trata de Kobikimon. Kobikimon fue construido durante el siglo XV en el periodo de reparaciones del castillo, ante la dificultad de ingreso que tenían por escalones empinados y estrechos pasos de las otras entradas. Fue la solución para ingresar materiales grandes como bloques de piedra y largas maderas taladas en la región norte de Yanban. Una vez que ingresaban los materiales, esta abertura era inutilizada, cubriéndola con grandes bloques de piedra desde el interior. Fue central. Vamos a ir a la zona de Luna y nos encontramos con este hermoso edificio, que es uno de los más grandes de este patio, que lleva por nombre Oshinmon.
y cuya traducción sería una puerta para respetar a los dioses. En la actualidad, este portal de ingreso, cada mañana, el personal de cultura con vestimenta original de Peichín recrea la tradicional ceremonia de apertura de puertas del castillo llamada Ukeho. Así, por Honjinmon nos encontramos con el Una, o plaza principal, junto a los edificios más importantes del castillo de Yuri. Esta área era reservada para el rey, la corte real familiar, su seguridad personal, el servicio de asistentes y solo algunos de los principales funcionarios del palacio. Laterales se irradian franjas equidistantes de color vermellón y gris alternadas, que llegan hasta el perímetro final del patio. Esta singular demarcación servía para la correcta ubicación de los diferentes funcionarios del palacio en ocasión de ceremonias oficiales o rituales religiosos. Cada persona debía ocupar su lugar según su rango y su categoría, como podemos ver en la foto. Sigue usando para ceremonias reales y para actos culturales de distintas artes de Ryukyu. Con dos edificios continuos llamados Nanden, o Salón Sur, y Bandokoro, Salón de Visitantes. El Nanden fue construido bajo el diseño de Nihon y en este lugar se llevaron a cabo las ceremonias de estilo japonés con funcionarios del clan Satsuma de Nihon. El Bandokoro era la entrada principal a las instalaciones administrativas del gobierno de Ryukyu, donde se recibía por primera vez a los visitantes importantes del castillo. Sobre la izquierda encontramos otro edificio importante llamado Hokuden, o Salón Norte, que fue construido entre los años 1506 y 1521. Originalmente fue un centro judicial y administrativo donde eran recibidos los apoyos para negociar y promover los tratados comerciales con China. Llegamos al Seiden. El Seiden fue construido a imagen y semejanza del palacio Momurazoe Udon. Recuerden, muchos elementos del castillo de Urazoe fueron trasladados a la ciudad real de Yuri para construir Yuriyo. Si vemos un plano lateral del Seiden, vemos que tiene un primer piso llamado Shichagi, un segundo piso que tiene dos partes, Ufugi y Uchibara, y el tercer piso destinado para la ventilación. El Seiden, o salón principal, estaba situado al este del patio central, pero mirando hacia el oeste, hacia China, y contiene dentro la sala del trono, las áreas privadas para la vida cotidiana de la familia del rey. Parte del Shichiagi, o primer piso, en donde el rey conducía personalmente los asuntos oficiales de Estado y las ceremonias. Estaba en esta silla muy linda, que pocos entienden qué es, que se ubicaba frente a la sala llamada Karahafu, y era un lugar muy importante donde el rey se sentaba frente a sus funcionarios alineados según su rango, dentro de la plaza central para liderar las ceremonias de Año Nuevo. Seguimos en el primer nivel. Esta era una zona central del castillo donde se ubicaban sobre la derecha y sobre la izquierda los funcionarios y el rey recibía a los invitados. El Usazuku es el sector principal, la sala del trono, tal vez la más bonita de los castillos que yo hasta ahora he conocido. Esta era la silla del rey, con los dos dragones bien estilos chinos que coronaban la parte de los apoyabrazos. En este sector era exclusivo para la reina, llamaba Osen Nikocha, y solamente ella podía ir todos los días a realizar sus oraciones. Ya luego nos encontramos con el tercer piso, o el área de ventilación general. Aquí vamos a hacer un parate. Ustedes recuerden que en Ryukyu, en Okinawa y hasta el día de hoy hay temperaturas muy altas. Es un lugar de clima tropical con temperaturas muy altas, pero mientras que ustedes están dentro del castillo no tienen calor. Y no es que contienen un sistema de aire acondicionado central, como estamos acostumbrados ahora. Era todo por medio de una derivación de los vientos que entraban por una ventana y salían por la otra. El área central que comunica al patio, o llamado Uchihara, que se encuentra detrás del Seiden,
en donde había edificios que servían para la vida diaria del rey, su familia y su servicio. Recuerden que acá trabajaban más de 100 personas. En este área estaba prohibido el ingreso de hombres, excepto los integrantes de la familia real. En Mino Uchihara, además de la reina, vivía allí el príncipe antes de su independencia, a los 13 años de edad, la princesa antes de su matrimonio, la madre y la abuela del rey. Nadie más podía habitar este sector. El Kunigani-udon, o Palacio Dorado, contaba con una sala de estar y un dormitorio real en el segundo piso, mientras que en el primer piso estaba Sakumon, un amplio pasaje que conducía desde el jardín real hasta Uchihara. Aquí podemos ver algunos de los ambientes. En este ambiente en particular, no es porque este chico sea lindo, que les puse esta foto, porque aquí es donde se filman varios videos el gobierno de Okinawa de los senseis que hacen karate-do tradicional de la isla. Se utilizan este tipo de ambientes para hacerlo. Tanto acá como en Shikinaen, en los dos edificios, se sabe utilizar para hacer esta sesión de fotografías y videos. Seguimos subiendo a la altura del castillo y en un edificio continuo se encontraba Yurinchi, o área de preparación de la comida real. Que administrativa trabajaban más de 20 funcionarios administrativos que acompañaban las tareas matutinas y vespertinas del rey. El edificio lindaba con los aposentos reales del Palacio Dorado. Encontramos con este jardín interior ubicado en el lado este del Palacio Dorado. Si bien era el jardín privado del rey y su familia, se participaba con invitación especial a los más altos magistrados y autoridades imperiales de la época. Justo detrás del Seiden se encontraban las oficinas y el estudio privado del rey, llamado Yoin, las que se utilizaban para esta importante área dedicada al esparcimiento real, era llamada Sasumoma y servía de antesala para el ingreso a las oficinas privadas del rey, Yoin. El Seikoden era un edificio que se utilizaba como habitación para la princesa. También era un edificio especial para el ritual de coronación del nuevo rey cuando el antiguo rey había fallecido. Se encuentra este edificio que se utilizaba como alojamiento y administración de los asistentes femeninas de la corte. Cuando necesitaban de la asistencia de este personal, se tocaban una serie de campanas y ellas las asistían. Hay algo increíble en este espacio, es que todavía están los surcos tallados en piedra de lo que eran las grandes sogas que comunicaban entre un edificio y otro, y el tirar de esas sogas hacían sonar algunas campanas que requerían que algunos de los asistentes que estaban viviendo aquí en este lugar fueran a tal o cual lugar. Todavía aquí podemos ver la estructura de lo que fue el santuario más importante dentro de los muros del castillo de Yuri, y se trata de los restos del templo Neiryo. Durante muchos años aquí permanecieron los restos del rey Yogashi, hasta que por causas de una revuelta popular la familia real tuvo que huir hacia el norte, llevándose sus posesiones y los restos familiares del templo. Si ustedes quieren ver dónde está enterrado el rey Yogashi, hay que entrar al campo de una persona privada que está sembrado con altas cañas de bambú, entrar entre las rosetas, romperse los tobillos, rayarse toda la pierna, y en el interior de ese campo hay una piedra donde tiene afuera los kanjis escritos de Yogashi. Todavía permanece enterrado ahí, que fue donde lo escondió su familia cuando tuvieron que huir hacia el norte por estas revueltas populares. Pero nunca estuvo en Tamaudun, acuérdense bien de eso. Es Saimon, y fue construido en el año 1544 en la parte posterior del castillo para protegerlo de los asaltantes waku o piratas japoneses. El último gran pórtico, que es la última puerta del castillo, que se llama Uekimon y conecta varios puntos importantes en la salida de los patios laterales del castillo. Este pórtico es el que sirve en el día de hoy del final de recorrida, y es por ahí donde uno sale a los patios interiores, esos grandes que vimos, y puede salir o por la puerta del costado, la puerta auxiliar, o por la puerta central por donde ingresamos al castillo. Esta es la vista frontal o final de nuestro recorrido juntos, para ver un breve resumen correspondiente a las dos únicas artes marciales autóctonas del reino de Ryukyu, abordando sus orígenes y composición, tanto de sus nombres a través del paso de los tiempos. Conocer todos, o habrán visto en
en una red social, es el maestro Shinpangu Sukuma realizando un kata, una forma llamada Fukyugata Ichi. Está dentro del una principal que vimos hoy de Yuri-yo y está generalmente trabajando con gente del castillo o gente que trabajaba para el castillo. Fíjense que ninguno tiene puesto Karatei. Karatei nació muchísimo después. Dijimos que del año 1414, desde el periodo de los reinos combatientes, de Hokusan, Chusan y Nansan, esta gente peleaba para dominar los dominios. Se tienen registros históricos que ya desde el año 3000 a.C., en toda la zona del archipiélago, existían sistemas nativos de autodefensa, tanto como Yawara, por ejemplo, pero sin duda el más popular fue el llamado To-Te, o la mano de China. To, China, Te, mano. Estos sistemas también incluían el manejo de elementos de la vida diaria que se transformaban en verdaderas armas para defenderse. Hubo dos prohibiciones de armas en el reino de Ryukyu. Una en el año 1477, dentro de la dinastía Zhou, producto de revueltas populares. Para amainar un poco el tema de las protestas, se le retiró las armas a la gente común. Y en el año 1609, en la invasión de Satsuma Han de Nihon, también hubo el edicto de la nueva espada que promulgó la prohibición de toda persona, salvo los Peichin, para utilizar katana. Los sistemas autóctonos de autodefensa eran enseñados de generación en generación, de padre a hijo, pero en total secreto, porque estaban prohibidos, recuérdenlo. Pero solo podían hacerlo las castas sociales nobles o las de descendencias Peichin. La gente común no podía acceder a este tipo de artes. El arte del Kobudo, conocido hoy en día, tiene que ver más con la zona portuaria y el interior de Ryukyu, más precisamente la zona rural, donde se comenzaba a utilizar los elementos de labranza para defenderse. Todos asocian, o asociamos en un principio, que el Kobu se creó para defender la vida ante la katana del samurái de Nihon. Pero les quiero recordar que el samurái de Nihon invadió Ryukyu en el año 1609 y nosotros dijimos hace un rato que en el año 1414, en el periodo de los reinos combatientes, ya se utilizaban estas armas. Por lo tanto, el Kobu o Kobudo, como lo conocemos hoy en día, era muy anterior a estas fechas. Fíjense que en el origen de este arte también consistía en técnicas de una arma tradicional de Okinawa contra otra arma tradicional de Okinawa y no algo privativo de pelear solamente contra katana. En sus comienzos cada elemento era utilizado para la defensa, pero tenía su técnica particular y por ende sus maestros eran expertos que difundían en sus residencias. O bastón largo, eran el Gojutsu, el Saijutsu o el Ekujutsu, por ejemplo. Con los años, varios practicantes optaron por incorporar el conocimiento de varias armas a la vez, y así es como nacen las primeras escuelas y estilos del arte del Ryukyu Kobujutsu o más acá llamado Kobudo. Acá vamos a ver algunas de las armas que se usan, como el kue, el bo o bastón largo, el tinbei, el nunkibo, el sai, el nunchaku, el kama, el tonfa o tunfa, el tekko, el surchin, el eku o ekubo. La segunda arte se denominó, ya dijimos inicialmente, To-Te, To China, Te mano, y era conocida en la región como Uchinati o el té de Ryukyu. Luego la conocimos como Karate-Do, el camino de las manos vacías. El primer asentamiento fue en la ciudad de Yuri, se comenzó a practicar allí y era la mano de Yuri o Yuri-Te. Luego en Tomari, en el puerto Tomari-Te, y en la ciudad de Naha, Naha-Te. El Yuri-Te y el Tomari-Te se unificaron, transformándolo en Shorin-Ryu,
y el Naha-te pasó a ser Yorei-ryu. Yorei-ryu mantuvo su nombre a través del tiempo, pero Yorei-ryu pasó a llamarse con el tiempo Goju-ryu. Luego, muchos años después, el señor Uechi Kambun volvió de China, donde había aprendido Chuanfan, y en el año 1896 se estableció en la ciudad de Kosa, estableciendo el Uechi-ryu como estilo. Es por eso que el te de Okinawa, o el ti de Okinawa, o el karate de Okinawa, tiene tres bases fundamentales técnicas: el Shorin-ryu, el Goju-ryu y el Uechi-ryu. Podríamos precisar entonces que, sin lugar a dudas, desde el levantamiento de la prohibición de estudiar artes marciales allá por el año 1891, las disciplinas marciales de Ryukyu vivieron su mayor época dorada. Se practicaba en las calles de Naha y de Yuri abiertamente, tanto por la gente civil como por los militares. Entre 1901 y 1905 se comenzó a estudiar en los colegios, gracias al señor Anku Itosu, que era un maestro escolar que también era un afamado maestro del sistema Yuri-te. Es así como se abren los primeros dojos de Yuri-te, los primeros dojos de Naha-te, y aparece en escena Sensei Hichin Funakoshi, que era un maestro de Yuri-te de la ciudad de Naha. En el año 1916 realiza su primera exhibición en Tokio, Japón, causando una buena impresión por quienes lo miraban. En el año 1921 realiza junto con unos alumnos para el príncipe Hirohito. El príncipe Hirohito en este momento era el jefe de la Armada Real Japonesa y visitaba todas las islas, y en una de las visitas que hace a Yuri le piden a Sensei Funakoshi que haga una exhibición. Tiene tal asombro el príncipe Hirohito que lo invita a Sensei Funakoshi a visitarlo al castillo en mayo de 1922, y realiza así una muestra grande junto con otros dos maestros más en la Dai Nippon Butokukai, radicando ya, o sea, se quedó en Japón y no volvió a Okinawa. Este sensei también era pintor y el seudónimo que tenía era Shoto, por lo tanto nace el Shotokan. Shotokan no es un nombre que él le haya puesto al estilo, sino que en la casa de él, al ingresar a la casa, decía Shotokan, el lugar donde enseña Shoto. ¿Sí? Ese es el comienzo del karate japonés. En el año 1933, la Dai Nippon Butokukai, que es la Asociación de Artes Marciales de Japón, que ya tenía en su haber el Yajutsu, el Kenjutsu y el Jujutsu, reconoce oficialmente el Karate Jutsu como arte marcial japonés. Entre los años 36 y 37, el Japón reglamenta todas sus artes marciales, cambiando el término Jutsu, que era combate externo, por Do, camino, combate interno. Es por esto que las artes que llamaban Yaijutsu cambian a Yaido, el Kenjutsu cambia a Kendo, el Jujutsu cambia a Judo y el Karate Jutsu cambia a Karate. Si nos referimos a Okinawa, en Okinawa se seguía refiriendo a este arte como Tote, la mano china. Bueno, acá hay un tema político de por medio, que necesitan Okinawa que cambien el nombre para que no tenga ninguna reminiscencia a los nombres dentro del Japón con ningunos nombres chinos. Es por eso que Sensei Funakoshi le cambia el nombre a todos los katas, haciendo referencia a periodos y demás cosas japonesas, sacando y eliminando la influencia china que tenía en cuanto a nombres. Este consejo de notables maestros, el día 25 de octubre de 1936, decide tomar los kanjis como karate o mano vacía. Es por eso que para nosotros los karatecas, el día 25 de octubre se tomó años después, en el año 2005, para decretarlo como el Día Mundial del Karate-do. Yohashi acá se hace algunas preguntas y dice: entonces, ¿por qué las distintas escuelas de artes tradicionales de Okinawa tienen nombres diferentes? ¿Por qué no se llaman Karate-do o Kobudo solamente? ¿Qué es eso de las ryujas y las kaijas que he escuchado por ahí? Bueno, vamos a tratar de responder. Las familias o clanes ryu fueron representados con el ideograma nagare, que se puede traducir como corriente o fluir, pero también como clan o descendencia.
Desde allí se toma el nombre de Ryuha. Esta forma de nombrar Ryuha a nivel familiar pasó directamente a la nominación de las distintas variantes de arte tradicionales para referenciar a cada maestro en sus diferentes líneas técnicas. En la antigüedad, estos nombres eran toponímicos, referidos a zonas, a ciudades o actividades. En la modernidad ya pasó a nombres alegóricos, como escuelas o estilos. Vamos entonces a ver la construcción del nombre de una ryuja, referente a un lugar. Vamos a tomar Shaolin, que era un templo de China. En Ryukyu se leía como Shorin, Shorin Ryu, referente a un concepto. Go significa duro, Yu significa suave, Go-yu significa duro y suave, Go-yu Ryu. En tercera instancia vamos a referirnos a un nombre propio, como dijimos. Uechi Kanbun fue a China, estudió artes marciales, volvió a Okinawa, Uechi Ryu. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a escuchar hoy en día Shorin Ryu y otro nombre, Go-yu Ryu y otro nombre, Uechi Ryu y otro nombre. Vamos a ver de qué se trata eso. Eso es una Kai-ha. Y vamos a ver cómo se construye un nombre. Referente a nombres propios. Tomando el estilo Shorin Ryu, vamos a agarrar a Sensei Oshiro. Oshiro se dice también Taishin. Oshiro Nobuko al Shorin Ryu que ella estudia le pone Taishin Kan. Taishin, el nombre de ella, y Kan veremos ahora qué es. Shorin Ryu es la ryuja, Taishin Kan es la kaija. Vamos a ver otro ejemplo, referente a conceptos. Dijimos que el estilo Go-yu Ryu, ya habíamos visto de qué se trataba. Vamos a ver el concepto número 1, que es Jun, o vía fiel. El concepto 2, que es Do, camino. Y el concepto 3, templo o casa. Go-yu Ryu es la ryuja, Jun Dokan es la kaija. Todos los estilos que ustedes vean que terminan en kan refieren a escuela, templo, casa o lugar. Y todos los estilos que ustedes vean que tienen el kanji kai refieren a una asociación de escuelas de ese estilo. Para terminar con este bloque, vamos a ver el popular arte original de Ryukyu con algunos maestros de los principales que existen hoy en día, de las distintas ryujas y kaijas de Okinawa. Aparece acá este señor que no sé quién es, pero siempre sostiene que el verdadero arte tradicional debe servir como camino para unir culturas lejanas y hermanarlas para siempre. Yo creo en eso. Gracias. Muchas gracias, Sensei Demos. Démosle muchas gracias. Supongo que les habrá gustado, ¿no? A mí me gustó. Vamos a invitarlos de vuelta para que nos amplíe un poco la charla. Pero muy bien, muy bien. Realmente los felicito.